amigo televidente, de regreso a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Nicolás, como conversamos en el bloque anterior, le decíamos que teníamos una invitado especial, una sorpresa, y lo prometido es deuda. Así es, Matos. Tenemos por acá al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Antonio Siriaco, quien va a estar compartiendo con nosotros todos los temas referentes a la economía de la República Dominicana de cara al contexto mundial que tenemos en estos momentos. Así que, buenas tardes, Siriaco, bienvenido. Bueno, siempre es un placer estar con dos importantes maestros, tanto el maestro Nicolás Cruz y el maestro Ramón Matos, y estoy aquí a disposición de ustedes para los temas más importantes a nivel económico. Para nosotros un placer. Primero, conversar con usted, y segundo, nutrirnos de toda esa experiencia y ese conocimiento. Nicolás, le comentábamos en el bloque anterior el efecto, maestro Antonio, que ha tenido en la economía dominicana las medidas de política monetaria de la Junta Monetaria a través del Banco Central, y le decía yo a Nicolás que primero la receta que se ha aplicado aparentemente fue la correcta, y que aparte de la receta, que la dosis que se aplicó para el paciente ha tenido el efecto que se quería en términos de estabilidad económica, estabilidad cambiaria y sobre todo con la última cifra que emitió el órgano oficial del Banco Central sobre el efecto de la inflación. En base a su experiencia, maestro Antonio, un análisis de lo que es el contexto de la economía dominicana basado en esos elementos. Mira, todo parece que los efectos, vamos a decir, de las políticas monetarias han venido teniendo sus frutos. Yo pienso que el último informe del Banco Central sobre la inflación, que disminuyó su crecimiento 0.21%, eso significa que una inflación general que estaba en 9.43 está ahora alrededor de 8.8, y eso es un buen dato. También hay que decir lo siguiente, que otro elemento que ha tenido una gran influencia ha sido la disminución en los precios internacionales del petróleo, que incluso llegó en un momento determinado a estar por encima de los $115 y ya ronda alrededor de los $88 el barril. Incluso creo que un poquito más bajo. Y eso también es una buena noticia, porque eso le quita presión externa. Eso disminuye los costos de producción, porque ustedes saben que muchos insumos que importa la República Dominicana se derivan del petróleo, pero también la factura petrolera, que este año incluso las proyecciones que hay es que por lo menos llegue 6.500 millones de dólares, cuando el año pasado la factura petrolera estuvo alrededor de 4.000 millones, es decir, 2.000 millones adicionales. Y eso es un impacto muy fuerte. Sin embargo, es una buena noticia también a nivel internacional. Pienso que estas dos medidas, las políticas monetarias, que en cierta manera han impactado lo que es la inflación subyacente, esa inflación que depende mucho del componente monetario, porque hay que tomar en consideración que durante los años, el 2020, el mismo Banco Central, producto de la pandemia, colocó alrededor de 215.000 millones de pesos a los sectores productivos. Eso es un estímulo muy grande, 5% del PIB. Y ese dinero hay que retirarlo poco a poco, y porque eso es demanda, eso es capacidad de compra. Y además eso se puso a un crédito, a una tasa de un 8%. Todavía el mercado de crédito anda alrededor de, creo que mantiene 92.000 millones de pesos a una tasa de un 8%. Y precisamente ese es el objetivo del Banco Central, tratar de sacar esos recursos, quitarle peso a la demanda, es decir, menos consumo, menos inversión, porque eso encarece evidentemente. Cuando el Banco Central incrementa su tasa de política monetaria, te está encareciendo el dinero. Y cuando una persona va al banco a una tasa que va subiendo a buscar prestado, evidentemente que va a encontrar que la tasa es mucho más alta, no hace las inversiones, no toma prestado, o los hogares cuando van a buscar recursos para comprar una vivienda o comprar un vehículo, obviamente que van a recibir una tasa mucho más alta. Entonces, todo eso, en cierta manera, lo que hace es que levemente le quita presión de demanda y la economía crece más lento, pero trae como consecuencia que los niveles de inflación tiendan a bajar. ¿Por qué?
Porque el objetivo supremo del Banco Central es la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios, ante todo, tiene que jugar un papel importante, porque todos sabemos que el peor de los impuestos es la inflación. Si la inflación sube, es como si la DGI te está fijando un impuesto. Suben todos los precios. Decía yo, Nicolás, que su amigo Milton Friedman dice que es el único impuesto que se aplica de manera directa, sin legislación. Sin legislación, así mismo. Fíjense que el gobierno ha tenido buenas recaudaciones. Es correcto. Aduanas, la DGI, y el presupuesto complementario se hizo sobre la base de que generalmente hay que colocar esos nuevos recursos. Porque si a principio de año se hizo una proyección de ingresos y gastos y de repente tú tienes que, hay 66,000 millones adicional por encima de lo que tú habías presupuestado, entonces tú tienes que reformular el presupuesto y colocar esos recursos otra vez. Correcto. Entonces, la gente dice, bueno, es una magia. No, no es una magia. Claro que ha habido eficiencia en las aduanas, en la DGI, pero también todos los valores se han incrementado. Cuando tú antes importabas, siempre le pongo ese ejemplo a los estudiantes, si tú importabas 1,000 y te cobraban una tasa de un 10%, las recaudaciones son 100. Pero si tú importabas no 1,000, hay un incremento de precios, se duplican 2,000 y la tasa es un 10, tú estás recaudando 200, el doble. Es como, sin aumentar tasa. es como el efecto Claro. del PIB real nominal. Así mismo. Entonces, y tú lo has dicho, nominalmente todo sube, pero en términos reales, cuando tú lo ajustas por inflación, Sí. evidentemente que eso ya tiene sus valores normales. Ustedes saben mucho de eso porque generalmente llegó un momento en que cuando los niveles de inflación eran altos, había que hacer ajustes por inflación a los estados financieros. Expresarlos. Porque, claro, expresarlos porque si no el dueño de la empresa se estaba engañando, porque, pero yo estoy generando más ingresos, tengo más ganancias, sin embargo, esa es la ilusión monetaria, como decía Milton Friedman, porque tú tienes que descontar de la inflación para que realmente tú adecues esos valores, porque si no, Sinceriza tu número. Así es. Antonio, así es. no pudiéramos decir que las políticas que está tomando el Banco Central a través de la Junta Monetaria, lógicamente el gobernador, tendrían una especie de contradicción con respecto a lo que son los indicadores económicos, porque por una parte está tomando políticas restrictivas, pero por otra parte pudiéramos decir que está tomando políticas para incrementar el circulante. Por ejemplo, cuando nos referimos que se está apreciando el peso con respecto al dólar, Claro. eso pudiéramos decir que va a haber más dinero en la economía producto de esa apreciación. Claro. Sin embargo, cuando se incrementa la tasa de política monetaria, es un efecto contrario. Así es. ¿Qué explicación tendríamos en ese caso? No, yo lo que creo, maestro Nicolás, que el Banco Central tiene una estrategia global con respecto a la inflación. Por ejemplo, cuando el peso dominicano se aprecia con respecto al dólar, estamos diciendo que eso favorece también al gobierno en el sentido siguiente. Por ejemplo, la factura de petróleo es menos costosa. Es correcto. Y entonces, el precio de la gasolina, que hay un componente en el precio que tiene que ver con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es más barato, eso hace que el precio de la gasolina no suba mucho, o se quede igual, o tiende hacia la baja. Y ustedes saben, nosotros sabemos, que la gasolina tiene un impacto importante en los niveles de inflación. Por lo tanto, hay que ver esto en términos de una estrategia global a nivel del Banco Central. Dice, yo voy a sacar dinero de circulación, pero también voy a mantener un tipo de cambio mínimamente apreciado para que me le quite presión a muchos precios que dependen mucho del exterior y que se compran con dólares. Entonces, si el dólar es mucho más barato, eso no te permite incrementar precios. Y yo creo que es correcto. Ahora, eso tiene un punto. Incluso yo recuerdo que el mismo gobernador, en un encuentro que tuvimos, incluso funcionarios de la facultad, nos dijo a nosotros, miren, el tipo de cambio ahora mismo, como hay tantos dólares, si lo dejamos, se pone a 52. Sí. Una cosa increíble, Sí. que hay muchos dólares en la economía dominicana. Y Ahora, unas reservas internacionales, maestro. 14,000 millones de como dólares, nunca. como nunca. Entonces, Sí. eso es lo que ha permitido que el tipo de cambio tienda hacia la baja. Entonces, tú encuentras
que por otro lado, si bien es cierto que eso nos beneficia a nosotros porque generalmente compramos en el mercado interno, tenemos nuestros salarios básicamente fijos, pero a los sectores que están orientados al exterior, a los turistas, Sí. a los sector turístico, Zona a los franca, zona sector franca, banca, sector las minero. remesas, su rentabilidad en pesos se reduce, porque si antes le cambiaban al 60 y ahora lo cambian al 53, van a recibir menos pesos. Obviamente Es se correcto, reduce el eso. efecto de su rentabilidad. Entonces ahí viene el equilibrio. Hay presión, entonces ya si ustedes se observan el mercado cambiario, hay una tendencia alcista, pero precisamente moderada. ¿Por qué? Porque también tú tienes que cuidar a los sectores exportadores, porque tampoco le va a matar su rentabilidad. Como usted decía, es Correcto. parte del equilibrio económico. Del equilibrio económico, así es, así es. Entonces Exacto. yo creo que ha sido una estrategia en ese sentido exitosa. Entonces hay la otra contraparte, que si bien es cierto, y así claramente como tú lo has dicho, Nicolás, hay una política contractiva por parte del Banco Central, pero la política fiscal tiene que ser expansiva. Y el gobierno lo que ha hecho es que ha otorgado subsidios. Un subsidio es una transferencia, es un gasto corriente. Sí. Tú le estás dando más plata a la gente. Tú le estás, incluso su salario real, tú se lo estás prácticamente congelando, porque si tú dices, voy a subsidiar el precio de los combustibles para que no suban, entonces tú estás mejorando el salario real de la gente. Aumenta su poder adquisitivo. Y aumenta su poder adquisitivo. Por lo tanto, la política fiscal correctamente tiene que compensar esa parte restrictiva de la política monetaria. Perfecto. Maestro Antonio, sobre esa base vamos a conversar en el siguiente bloque el impacto que ha tenido el aumento de las ayudas sociales dentro de la economía dominicana, la estabilidad económica y cómo nos impacta la recuperación o la recesión económica global en esta fase. Ok. Volvemos en breve.